después de Fundación, eso no viene después de Mecánica de Suelos 2, ¿ya? La anterior semana habíamos visto 2 veces este mismo ejercicio, ¿ya? De ranking, de fuerzas que actúan sobre el muro, ¿ya? Y habíamos dicho de que se tiene que realizar bien, porque parte de esto, y solamente es para separar las personas que han hecho y que no han hecho, y que tenemos resultados incoherentes, ¿no? Como este, ¿no? Que no tiene nada que ver con el ejercicio planteado, ¿no? Entonces, hemos dado de nuevo una opción para volverla a hacer, ¿no? Me topo con este tipo de trabajos donde ya es una planilla elaborada de otro ejercicio y que tal vez no es el mismo. No lo sé. ¿Ya? Tal vez no es el mismo. Simplemente han agarrado y han adaptado una planilla. No sé. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de estas prácticas? Que ustedes realicen a mano el ejercicio planteado, porque así va a ser el examen. No van a venir al examen con una computadora, con una planilla ya preelaborada. Cualquier planilla que ustedes hagan, preelaborado, está sujeto a un ejercicio tipo. ¿Ustedes creen que yo les voy a dar un ejercicio tipo en el examen? A ver, pónganse a pensar. Esto es Fundaciones 2, 10º semestre. ¿Ya? Entonces, no lo sé. ¿Ya? Hay algunas personas que sí se han esforzado un poco más, pero hay otras que simplemente han agarrado el mismo ejercicio, la misma fotografía que han sacado del anterior ejercicio y lo han vuelto a presentar. Vean ustedes lo que deben hacer, porque ya vamos a programar primer parcial. ¿Listo? Y el método de ranking y método Coulomb no es parte de Fundaciones 2. Eso es parte de Mecánica de Suelos 2. Y ya deben saber. Y hemos tenido 3 clases para hacer bien este ejercicio, tener el insumo, vamos a decir, para poder debatir, hablar, recordar algunos detalles, pero si no lo hacen, pues no lo hacen, digamos. No vamos a hacer más. Y voy a cumplir al decir qué dudas hay con respecto al resolver este ejercicio con ranking y con Coulomb. Ustedes ya se han debido dar cuenta que no son el mismo método, tienen sus propias características. Eso ya lo han llevado en Mecánica de Suelos 2. Y tienen que aplicar lo aprendido en Mecánica de Suelos 2 para esta etapa. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Una vez hallado todas las fuerzas que actúan sobre el muro, ya sea por el método de ranking o el método de Coulomb, se tiene que realizar las verificaciones de estabilidad que se aprendieron en Mecánica de Suelos 2, que aquí también las menciona. Ya vean que para
el diseño de muros de gravedad, menciona la verificación de la estabilidad geotécnica. ¿Cómo hacer la verificación al volteo, la verificación al deslizamiento en la base, la verificación a la capacidad portante? Y aquí faltan dos verificaciones, que es a la estabilidad global y a los asentamientos. Ya que eso en mecánica, eso los dos se presentan. En realidad, todo un estudio debe ser completo, ¿ya? Por lo tanto, en la fase 1 de verificación de estabilidad se recomienda realizar las 5 verificaciones geotécnicas a la estabilidad, ¿ya? Una vez verificado la estabilidad del muro geotécnicamente, se procede a la verificación de los esfuerzos cortantes, esfuerzos por tensión, esfuerzos de momento, de flexión, para poder diseñar el hormigón, ¿ya? En este caso, se subdivide al muro en partes, ¿ya? Al muro se subdivide en pequeños elementos y se va analizando uno por uno. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a analizar en esta parte, la verificación del corte y tensión de flexión en la puntera. ¿Ya? ¿Qué llama la puntera? A la parte de la punta del muro. Esta parte. A esta parte. ¿Ya? Y en realidad el muro se asume, ¿ya? Se asume como 3 elementos que están conectados, como una viga en voladizo, ¿ya? Como una viga empotrada y volando en la parte del talón. Se asume como una columna empotrada a la parte del talón, como una única columna empotrada a la parte del talón, y la parte de la punta como una viga en voladizo, ¿ya? De tal manera, en realidad, donde inicia, para ser más preciso, este dibujo, donde empieza la punta, ¿ya? Se asume que es como una viga en voladizo, ¿ya? Y aquí la parte del talón es como una viga empotrada hacia atrás, y la parte del tallo empotrada, ¿ya? Entonces se hace el análisis de estos 3 elementos por separado, por eso es que hay aquí verificación de corte y tensión en la puntera, verificación y tensión de flexión en el talón, y verificación de corte, tensión de flexión y compresión en la pantalla. ¿Ya? Entonces hace 3 verificaciones de esfuerzos en estos 3 componentes, porque este muro lo ve de esta manera, ¿ya? Lo ve como componentes unidos. Ciertamente es un solo elemento, pero el componente de la punta trabaja como una viga en voladizo, el componente del talón trabaja como una viga en talón, y todo el resto como una unión empotrado, ¿ya?
Y ciertamente la pantalla del muro lo ve como un elemento de columna de sección variable empotrada en su base, ya sometidos a fuerzas, a distintas fuerzas, todo, pero básicamente se simplifica en ver este elemento de esta manera, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno está trabajando en este elemento, tiene que determinar las fuerzas que actúan sobre este elemento, ¿ya? En una viga empotrada, se tendrán esfuerzos de corte máximos, cortantes máximas, en el inicio de la viga, ¿ya? Y este cortante va a generar un momento máximo también en el inicio de esta viga empotrada, en la unión de esta viga empotrada. Por lo tanto, la verificación se reduce a determinar cuánto es este cortante y cuánto es este momento. Ya aquí nos presenta las ecuaciones de acuerdo al caso que estamos viendo, que es muros de gravedad, donde se tiene un cuerpo más grueso, ya, debido a que los muros de gravedad están sometidos a fuerzas donde el peso propio del muro de gravedad es el que se opone a las fuerzas laterales, ¿ya? Entonces, su principal característica es que tenga una masa de hormigón o de ciclopio muy grueso en la parte central. ¿Listo? Entonces, dependiendo de eso, usualmente las fuerzas que actúan son fuerzas de empuje actuantes y fuerzas de empuje pasivas. Hay una distribución, ya, por la geometría del muro y por la desigualdad de masas entre esta parte alta y esta parte baja. La distribución de presiones por debajo del muro se hace trapezoidal, ¿ya? Entonces aquí, al considerar esa fuerza, esa acción trapezoidal, aquí se tiene que, para calcular cuánto es la cortante acá con respecto a una fuerza que va variando con la distancia, una fuerza trapezoidal. El cortante está en función de la distancia en la cual va variando esta carga máxima hacia lo que es una carga mínima, o a la carga 1, a la carga 1, ¿ya? Esta carga 1, este Q1 de acá, es la carga mínima. A ver. Carga máxima, la carga máxima, sí. El Q1 debería ser el Q mínimo. La diferencia por X medio.
No. Q1, ya en esta ecuación, Q1 es el valor de la carga, ya es el valor de la carga distribuida en este punto, ¿ya? En el punto donde inicia la punta, ¿ya? Toda esta masa de este lado para este lado, ya a partir de este punto, actúa como la unión de empotrado, ¿ya? La viga empotrada en voladizo que trabaja como la punta empieza desde acá. Entonces hay que determinar cuál es la carga, aquí le llaman Q1, cuál es la carga de la carga distribuida que está actuando exactamente en el inicio de la punta, ¿ya? Y con ese Q1, aquí este Q1, se determina cuánto es la cortante que actúa en esta posición, que esa va a ser la cortante máxima en la viga. Aquí es Q1 por X, que sería la carga distribuida rectangular, más Q máximo menos Q1, que es la diferencia entre estos dos, que es esta distancia, por X medio, que es la distancia entre dos para hacer esta distribución triangular, que vaya variando desde Q máximo hasta Q1. Esa es la cortante que ocurre con las fuerzas actuantes. Y se asume un factor de mayoración de 1.7, tomando en cuenta, es un factor global de mayoración para las fuerzas, muy grueso, o sea, muy grosero, porque en realidad deberíamos tomar en cuenta las características de las fuerzas que están actuando, ¿ya? En este caso, como que todos son cargas muertas, ¿ya? 1.4 es usualmente cuando se trabaja con cargas muertas, pero tomar un valor de 1.7 es también tomar un factor que nos ayuda a estar del lado de la seguridad. Entonces, la cortante calculada es multiplicado por 1.7 para tener una carga mayorada. Esta carga mayorada tiene que ser comparada, ¿ya?, con la carga de resistencia. Y aquí entro siempre en conflicto con las ascripciones de fundaciones, porque aquí realiza una verificación de comparar esfuerzos y no está bien, ya no está bien. Aquí lo que hay que comparar son fuerzas, ¿ya? Si bien es lo mismo, pero no está bien, ¿ya? Aquí calculamos el cortante útil, digamos 1000 kilonewtons. Y lo que debemos calcular es cuánto es la cortante del elemento, ¿no? Entonces, el esfuerzo, ya, este esfuerzo está bien, 0.53 phi raíz cuadrada de F'(c). Pero aquí hay que aclarar que esta cortante debe ser en las mismas unidades, ¿ya? Todas las fuerzas que hemos calculado es en kilonewton, ¿no? Sistema internacional. Entonces aquí vamos a verificar.
Esta es la cortante en una dirección. Sí, esta es. No es en dos. Es en una dirección cortante. Esta es la ecuación. Raíz cuadrada. Esto. Esta es la ecuación. ¿Ya? Lambda, que es un factor según el tipo de hormigón, ya sea hormigón liviano o hormigón normal. Raíz cuadrada de F'C en megapascales. Ya aquí, esta es la ecuación de la norma. Ya. Sobre 6 multiplicado por el ancho y el canto útil. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver esto. Y no sé por qué toma phi igual a 0,85. Porque elementos sometidos a fuerzas cortantes es 0,75. ¿Ya? Uh-huh. Ya esta parte corrijan, por favor. La verificación que se hace es esto, ¿ya? Que la cortante última, que la cortante mayorada, calculada, que es una fuerza en kilonewtons, sea menor o igual a la cortante resistente factorizada, ¿ya? Y la cortante resistente factorizada para cualquier elemento que está sometido a fuerzas cortantes en una dirección es pi, que en caso de fuerzas al corte, ya como pueden ver acá, es 0,75. No sé de dónde sale este 0,85. Es 0,75 multiplicado por la ecuación de la resistencia al corte de un elemento estructural. Y la resistencia al corte de un elemento estructural, la fuerza axial, es esta ecuación, ¿ya? Que es lambda multiplicado por raíz cuadrada de F'6 entre 6 por BW por D. F'C en megapascales, BW y D en milímetros para que el resultado sea en kilonewtons. ¿Ya? ¿Qué es BW? Es el ancho del elemento, el ancho tributario del elemento que está resistiendo la cortante. En este caso, se va a tomar 1 metro lineal, porque este elemento tiene de una longitud, puede venir en cualquier longitud, pero el diseño se hace por metro lineal, por lo tanto el ancho de este elemento, el espesor, el largo de este elemento es más de 1 metro, pero se hace el análisis en 1 metro lineal. Por lo tanto, BW es 1 metro, en este caso 1000 milímetros. Y el canto útil D es la distancia de la fibra superior a la ubicación del refuerzo de acero en el elemento. Entonces aquí se puede asumir una distancia con un recubrimiento habitual en estructuras que están enterradas de 3 pulgadas, ¿ya? Entonces, aquí se tienen los valores y se aplica esta ecuación y se compara fuerzas, no esfuerzos.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Inge, una pregunta. El canto Sí. útil, que estamos tomando es desde la esquina del muro hasta el punto E, digamos, y restando recubrimiento, ¿o de dónde se toma? Mira, como es una sección variable, ciertamente el elemento que estamos diseñando es este, ¿ya? El elemento que estamos diseñando es este. Yo sería de la idea de tomar el promedio, ya de este y este, el promedio, y tomar desde este punto hasta el elemento de refuerzo, ¿ya? Pero la cortante máxima está pasando acá. Entonces, tal vez un criterio también sea bueno tomar una distancia máxima desde acá hasta acá, ¿ya? Pero siempre tiene que estar del lado de la seguridad. Y al ser este elemento variable, yo les recomiendo que tomen el promedio, ¿ya? El promedio de las alturas para tomar como si estuvieran diseñando este elemento como una sección rectangular de altura promedio, para que en los cálculos se tome en cuenta que este elemento está construido de esta manera. Eso les podría decir. ¿Se entiende? Sí, gracias. Control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. Se calcula el momento. Ya, se calcula el momento. En este caso, el momento, tomando en cuenta una viga empotrada, una carga distribuida que va de mayor a menor acá, que va de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, ciertamente, la viga se flexa de esta manera. ¿Y qué es lo que pasa dentro de este elemento? Dentro de este elemento, lo que pasa es que se generan fuerzas de compresión en la parte superior para que se flexe y fuerzas de tracción en la parte inferior, ¿no? De tal manera que se pueda flexar esto. Es por eso que el momento que se calcula aquí, nos sirve para diseñar y colocar el refuerzo de acero en la zona donde se va a producir tensión, tracción, ¿ya? Porque el hormigón no trabaja a esos esfuerzos. ¿Listo? Entonces, acá en esta parte, para el elemento de la punta, calcula cuánto es el momento, ya porque esta reacción va a generar un momento máximo que es acá. ¿Listo? Y para eso
está esta ecuación donde toma en cuenta Q1 es la carga que está donde empieza la punta y toma en cuenta el Q máximo para calcular el momento que se genera al inicio de la viga. Y es esta ecuación. Este momento lo mayora igual con un factor de 1.7 y el momento último tiene que ser resistido por el acero. ¿Ya? Aquí no se menciona nada, pero este momento último debe ser utilizado para diseñar la distribución de aceros que va a soportar este momento último. Y aquí se tiene que aplicar lo aprendido en Fundaciones 1, en Hormigón 2. Sí, en Hormigón 2, donde ven el diseño de losas, momentos, ¿ya? Vigas, con el mismo criterio, tomando en cuenta un ancho unitario, un espesor unitario de 1 metro y una altura del elemento, tal vez promedio. No tal vez, promedio, ¿ya? La altura promedio para poder diseñar la flexión, ¿ya? Como son elementos de 1 metro de ancho, ¿ya? Usualmente el acero mínimo es lo que dominan estos elementos, ¿ya? Entonces, al calcular momentos hay que también verificar la cuantía mínima y ciertamente, usualmente, estos elementos trabajan con cuantía mínima, ¿ya? Usualmente. Entonces, esta parte del momento nos sirve para aguantar con acero. Luego se tiene esta parte de verificación a tensión. ¿Ya? Tensión. No ocurre esta parte de tensión en la punta, solamente es momento y cortante. A ver, momento, cortante. Tensión. Ya. Al menos que alguien sepa explicarme a qué se refiere con esta parte de tensión, yo lo estoy descartando, ¿ya? Porque la punta en el muro solamente estaría sometido a la fuerza de corte y a la fuerza de momento. En ningún momento va a haber una tensión o tracción, no sé a qué se refiere esta parte. Y la verdad, un elemento, una viga empotrada, no está sometido a tensión. O alguien que está repitiendo la materia hace 2 años, no sé, puede explicarme
¿A qué se refiere con esta verificación de tensión? ¿O ustedes a qué creen que se refiere? Ingeniero, buenos días. Buen día. Tal vez se pueda referir a la presión, al esfuerzo pasivo por el suelo que... Al esfuerzo pasivo. Ya. Okay. Espera un ratito. Vamos a descartar eso porque el esfuerzo pasivo es una fuerza horizontal que va de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, en esta viga empotrada, lo que generaría es un esfuerzo de compresión. Y si es una verificación de ese esfuerzo, pues debería ser comparado con la resistencia a compresión. No es la ecuación de resistencia a compresión esto. ¿Ya? Entonces descartamos eso. Sí, ahora sí puedes hablar. Según el dibujo que se está viendo, el esfuerzo de tensión debe referirse a lo que provoca la tracción en la fibra ahí de abajo, provocado por el peso del muro, debe ser, supongo. O sea, como se está afectando hacia abajo por el peso, eso debe ser. A ver, explica de nuevo. Según lo que estoy viendo en el gráfico, la verificación a tensión debe referirse por la flexión provocada en la fibra inferior de abajo, que dice tracción, como una zapata. A eso se debe referir a esta verificación, supongo. Tal vez aquí hace la verificación. Ya entiendo. Aquí no hace el diseño no utiliza el momento último para colocar aceros, porque es un muro de gravedad. El muro de gravedad solamente es hormigón o ciclopio, ¿cierto? Entonces, aquí se hace la verificación de que el hormigón resiste esa flexión. Resiste esta flexión. Ya. Pero esta ecuación hay que buscarla. Ya. Para el jueves, por favor, verifiquen esta ecuación, pero con la norma boliviana, ¿no? En el cual el F' es megapascales, phi, que es esfuerzos a tensión. No sé si es 0,65. A ver, momento, fuerza activa, momento cortante, torsión, aplastamiento, zonas de anclaje y de postensado, cartelas y ménsulas. Habría que verificar qué phi es el que se utiliza. Aquí, como es muros, es verificación a la flexión del hormigón, ¿cierto? ¿Ya? Pero esta ecuación hay que verificarla, ¿ya? Para el día jueves, por favor, busquen esta ecuación, porque esta norma, esta ascripción está en no sé qué unidades, creo que es en kilogramos centímetros cuadrados, pero la norma está en megapascales, entonces hay que buscar la ecuación de la resistencia a flexión del hormigón. Y claro, el momento que provoca una fuerza de tracción acá, no la resiste con acero. Aquí no se dice, no se usa el momento último para colocar el acero, sino que aquí se utiliza la verificación de la resistencia a tracción del hormigón, a tensión. Entonces,
utiliza esto. ¿Ya? El momento transformado en fuerza de tracción a través de esta ecuación, ya la fuerza de tracción entre el momento dividido entre la inercia, y su correspondiente verificación con la resistencia a tensión. Ya lo propio, ya vean que al ser considerado este muro de contención como 3 vigas empotradas, la parte de la punta, la parte del talón, la parte de la pantalla, la verificación es la misma para los siguientes elementos. Para el talón se hace la verificación al corte. ¿Cómo? Tomando en cuenta una viga empotrada y tomando en cuenta Q último, Q1 en esta parte y el Q mínimo que nos ayuda a valorar la cortante máxima, la cortante mayorada a la cortante máxima, y esta cortante máxima debe ser comparada con la cortante resistente del hormigón, tomando en cuenta como una viga de ancho de 1 metro. En este caso, la sección es constante, entonces se toma en cuenta el ancho de, y se multiplica por phi, que para esfuerzos constantes es 0,75. Ya no es 0,85. Se verifica esto, se calcula el momento y nuevamente acá se verifica que el momento generado genere una fuerza de tracción que debe ser absorbida por la fuerza de tracción del hormigón que se verifica acá. ¿Ya? El momento no se coloca acá, en muros de gravedad no se utiliza emparrillado, sino se utiliza a todo el hormigón como el soporte, ¿no? Entonces, si no tiene refuerzo de acero, las fuerzas de tensiones que se generan aquí deben ser absorbidas por el hormigón. Y esta es la verificación. ¿Ya? Finalmente, también se hace la verificación de la pantalla como si fuera una columna empotrada, ¿no? Una columna empotrada de sección variable, ¿no? Y aquí se establece los criterios para poder calcular la cortante máxima que ocurre en la columna. Ya, la cortante máxima que ocurre en la columna hay que calcular como una fuerza, ya, no como un esfuerzo, como una fuerza que se genera como cortante en la parte más baja de esta columna y compararlo con lo que resiste. En este caso no es estas ecuaciones, es estas ecuaciones porque vean ustedes la coherencia de las unidades que actúan sobre el muro. Vamos a ver cuál tiene. Porque los cálculos que se realizan todos son en kilonewtons, ¿no? En kilonewtons. Por lo tanto, siendo coherentes con la norma, hay que utilizar lo que dice la norma del sistema internacional, y estas son las ecuaciones que
que se verifica, ¿ya? Esfuerzo de tensión, y aquí hace un esfuerzo de compresión. Adiciona un esfuerzo de compresión que ahora sí tiene sentido. No, no tiene sentido. Este elemento solamente debería estar sometido a momento y el esfuerzo de tensión y al cortante. Vamos a ver muros ménsula. El diseño de muros ménsula tiene la misma estructura. Se tienen que realizar las verificaciones geotécnicas. Verificación de esfuerzos aquí. Sí, recordemos. Antes de entrar a esto, vamos a dar una tarea con la norma boliviana, porque esta parte tiene que estar clara porque es la misma que vamos a utilizar en el diseño de muros ménsula. Y las ecuaciones deben estar claras, ¿ya? Entonces, antes de la clase del jueves, deben subir en PDF lo siguiente. ¿Ya? La verificación, las ecuaciones de verificación al corte. En realidad sería verificar esto, ¿ya? ¿Sí? Por 1.7, esto está bien, ¿sí? Pero tienen que esta parte, ¿ya? Verificación al corte. Sobre todo, la verificación, digo, la ecuación o las ecuaciones con sus correspondientes tablas de la cortante resistente. ¿Ya? Es decir, el BC. Referenciando a la norma boliviana. ¿A qué se refiere referenciando a la norma boliviana? Se refiere a esto. En el punto 22.551, el BC es esto, donde F'C en megapascales, BW en milímetros, D en milímetros. La tabla 21.21 hace alusión a pi que debemos usar, que es
para elementos que están sometidos a cortante es 0,75. Lambda, la modificación de lambda en la tabla 19242, que es esto. ¿Ya? De tal manera que se verifica esta ecuación. Esto es para el corte. Para la resistencia, a tensión del hormigón. Tensión o tracción del hormigón. También referenciado a la norma boliviana. Y 3, las ecuaciones para el diseño de acero en vigas, ya diseño de vigas sometidas a fricción. Acorde a la norma boliviana. Las ecuaciones es como un formulario que ustedes deben subir, ¿ya? Formulario de resistencias al corte. No es como un formulario. Las ecuaciones deben incluir sus unidades. ¿Ya está? Eso es a modo de repaso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y una pregunta, la ecuación de cortante resistente según la norma boliviana, el lambda, ¿qué valor debemos adoptar para los tres casos, para el talón, para la pantalla y la punta? No. El lambda está en función del tipo de hormigón, ¿ya? Por eso en la tabla 19242 se presentan los factores de lambda para el hormigón liviano, mezcla fina, hormigón con arena liviana, mezcla gruesa, o peso normal. Lambda está en función de estas características del hormigón. Si uno crea un hormigón normal, lambda es 1. Si uno especifica que este muro debe ser construido con hormigón normal, 1. ¿Ya? Y entre las opciones, de ninguna manera es una mezcla liviana. Los muros tipos de aviones usualmente son de peso normal y es más, yo diría, de pesos más de lo normal, no livianos, porque utilizan piedras de canto rodado, entonces eso le da un peso más de lo normal. Y entre las opciones que nos da esta tabla, de ninguna manera es un hormigón liviano, de ninguna manera. Entonces, yo asumiría, para el caso de muros, lambda 1. ¿Se entiende? Sí. Sí. En realidad, de estas tablitas podrían ir dentro de estos manuales, ¿no? Porque hacen referencia a estas tablas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, los espero el día jueves con la tarea ya realizada. Gracias, hasta luego.